¿Qué tal? Es un placer poderles dar la bienvenida a El Oficio, su oficio del artista. Mi nombre es Dulce Agredano y hoy es un programa muy especial, pues conmemoramos el 6º aniversario de que iniciamos esta gran aventura. Los invito a que descubramos quién es el invitado de este especial. Para celebrar el 6º aniversario del oficio del artista, contamos con la presencia de quien abrió esta serie, el maestro Juan Castañeda, quien nos habla sobre su trayectoria, la fotografía y la escultura, disciplinas con las que ha podido expresar el imaginario que puede aportar la moda, los patrones, la figura humana, los objetos y, ¿por qué no?, las vacas. Nos dejamos pues con Juan Castañeda, con esto, lo otro y aquello. Pues una vez más y con mucho gusto, aquí con el oficio del artista de esta serie que en TVUA empezó ya, si no me equivoco, hace unos 6 años, precisamente porque esos 6 años fue cuando me hicieron una entrevista y fue mi programa, mi presencia, el primer programa con que empezó esta serie. Esta serie que, bueno, sigue vigente, que sigue difundiéndose y que en aquella ocasión, pues más que nada fue referente a mi biografía, a mi desarrollo dentro del arte, de las diferentes disciplinas, de mi actividad como docente, mis amistades, en fin, una serie de situaciones que era más que nada cuestión de biográfica. Pero ahora, con esto, lo otro y aquello, se refiere más que nada a esto que son las pinturas, las obras más o menos recientes que he hecho, lo otro que es la cuestión temática y aquello que es la cuestión técnica, que obviamente estas dos últimas están implícitas en toda la exposición, ¿no? Y precisamente tal vez quisiera yo un poco abundar más y acercarme más a lo que es la esencia del programa, del oficio del artista, en aquello que son las técnicas, que son los materiales, que son precisamente toda esta cocina, todo este oficio en el que me he valido de él para realizar una obra que ya lleva mucho tiempo. En este caso, en esta exposición, estoy mostrando obra desde 1967, 68, hasta las más recientes. No es, en el estricto sentido de la palabra, una exposición retrospectiva, puesto que no hay un orden cronológico de lo que hice primero a lo que hago recientemente, como suele suceder, como son las exposiciones retrospectivas. En este caso, quise mostrarlo mezclando los tiempos, mezclando las técnicas, mezclando las ramas de las artes en grupos temáticos y grupos técnicos. Y entre estos grupos insertar las obras más o menos más recientes. Y entonces no se puede leer en el sentido cronológico por esta razón, pero sí se puede ver que en toda la exposición hay muchos recursos empleados. A mí me gusta mucho esta búsqueda de las diferentes soluciones. Para ello, por supuesto, que debo de tener
y encontrar los recursos adecuados para ello. Yo estudié en La Esmeralda desde 1964 a 1968 pintura. En las artes plásticas siempre el sustento de todas es el dibujo, por lo tanto también estudiaba dibujo para hacer pintura. Pero posteriormente, con esto que yo aprendí, con lo que fui conociendo, que además debo de decir una vez más, que era algo que me fascinaba no solamente el encontrar soluciones en el oficio del quehacer, sino también en el conocimiento de las corrientes, de lo actual, de la historia, de todo lo que conlleva las artes, además las teorías de la perspectiva, de la composición, la anatomía, etcétera, etcétera. Entonces todo eso me iba gustando mucho, era muy satisfactorio para mí todo esto, que prácticamente puedo asegurar que por eso estudiaba, por eso estaba en La Esmeralda. No pretendía lograr con mis estudios en algún momento una situación de cualquier índole, simplemente lo hacía porque era muy satisfactorio, me gustaba mucho y por eso estaba. Entonces, me llenaba todo lo que hacía y demás, ¿no? Entonces eso, aunado con un personaje que fue fundamental, yo no diría que solamente en mi quehacer, en mi oficio, sino en mi vida, que fue Benito Meseguer. Benito Meseguer, que fue el que me provocó, me motivó a buscar y encontrar las posibilidades de hacer arte. Por supuesto, es algo que hasta la fecha sigo intentando lograrlo, sigo intentando hacer arte y en este caso pues muestro un resultado pues, de todos estos años, de muchos, donde empezando primero que en este periodo de estudios en Esmeralda, que fueron 5 años, estaba estudiando con un programa, con un plan de estudios que era de alguna manera todavía herencia de la Escuela Mexicana de Pintura, que en ese momento ya estaba pues, decadente, y no propiamente por los creadores de la Escuela Mexicana de Pintura, sino por los seguidores de los seguidores que seguían siguiendo, en donde ya estaban agotando y estaba ya en una franca decadencia la Escuela Mexicana de Pintura, pero además había ya un grupo de jóvenes que posteriormente se conoció como la generación de ruptura, que estaban cambiando, que estaban rompiendo esta escuela, esta cortina de nopal, que en alguna ocasión metafóricamente le llamaron a esta idea de hacer el arte mexicano, para hacer arte nuevo, arte más de una visión internacional, menos nacionalista y con una búsqueda mayor en la forma y en la solución. Entonces, yo en este periodo de la escuela, durante 5 años estuve aprendiendo a dibujar la figura humana. Y cuando terminé, egresé pintando abstracto, porque bueno, yo estaba en un momento que ya no correspondía con lo que yo había estudiado. Pero eso mismo, el estudiar con ese plan y estar en un momento de evolución en el arte mexicano, me permitió tener diferentes recursos. Esto es, para ponerlo de una manera simple, puedo hacer figurativo, puedo hacer inclusive un realismo que se acerca al hiperrealismo, pero también puedo hacer abstracto. Puedo hacer geométrico, puedo hacer cualquier otro tipo de pintura y no limitarme. Como en algunas cuestiones puede suceder que algunos pintores lo hacen solamente la figuración porque no les sale el abstracto, o el abstracto porque no pueden hacer la figuración. Entonces eso me permite a mí. Pero además después me empecé a acercar a otras áreas de las artes plásticas. Primero la escultura,
aplicando mis conocimientos que obtuve como pintor y utilizando mi conocimiento del oficio del metal. Yo sabía trabajar los metales, el fierro soldado, y a partir de eso empecé a hacer escultura de fierro soldado. Después, por inquietudes de hacer alguna otra cosa que no lo podía hacer ni con escultura ni con pintura, me metí a aprender las entretelas de la fotografía. ¿Por qué? Bueno, debemos de estar conscientes de que la fotografía no es nada más tener una cámara y apretar el botón. Es una serie de conocimientos técnicos del oficio y de muchas otras cosas, ¿no? Sobre todo en un momento cuando la fotografía empieza a cambiar. Ya no es la fotografía nada más de captar el momento preciso, en el lugar preciso, etcétera, etcétera, ¿no? Sino ya la fotografía puede ser construida, puede ser modificada, puede ser alterada, puede ser de muchas otras formas para hacer arte con la fotografía, y para eso se necesita un conocimiento, un oficio. Entonces también a eso lo hice. Y bueno, otra situación también que por el momento, los años 60, en donde se está haciendo una evolución, revolución en el arte internacional, en todo el mundo, donde hay unas formas diferentes de hacer el arte. Aparte de todo lo que venía ya avanzando en el siglo XX, ¿no? Las vanguardias que habían cambiado mucho la visión y la intención de hacer el arte, en ese momento también había una variante, así como la primera década del siglo XX fue muy importante, también lo fue la década de los 60, que es cuando yo estudiaba, y donde estaba evolucionando el arte contemporáneo. Entonces, yo, gracias a la motivación, gracias a la provocación y a las pequeñas posibilidades que había en México, lo hice esto en la Esmeralda, en la Ciudad de México, de ver algunas cosas, y además también algo muy importante de su momento, en la Olimpiada Cultural que se hizo paralela a la Olimpiada de 1968, pude ver mucha obra de gran calidad y de gran presencia inmediata de las vanguardias de ese momento. Entonces yo conocí la obra de Antonio Tapies, la obra de Robert Rauschenberg, la obra de los expresionistas abstractos norteamericanos de la Escuela de Nueva York, y además tuve la oportunidad de empezar a viajar y conocer muchas cosas. Entonces eso me abrió muchas posibilidades de búsqueda. La búsqueda, he estado refiriéndome a las cuestiones técnicas, materiales, pero también se extendía a las cuestiones formales. Esto es, manejar la forma de diferentes maneras, como ya lo decía, desde lo hiperrealista hasta lo súper abstracto, pasando con todos los demás, y además con las ideas que se le agregaba del concepto, la conceptualidad, no como el ismo conceptualista, sino lo conceptual como agregado de la obra del arte objeto, esto es, de la pintura, la escultura o lo demás, donde tiene ciertas cargas de carácter conceptual. Eso fue lo que me abrió mucho para buscar siempre, y de alguna manera creo, o me intento presentarlo en esta muestra, las variantes de las técnicas y de los recursos que he usado hasta ahorita.
Con todas estas bases en mi formación y todos los variantes que fui teniendo de los años siguientes de egresar de la Esmeralda, pues entonces sí ya pude hacer muchas variantes, como he venido diciendo, ¿no? Sí decía, ¿no?, que después de hacer los 5 años empecé pintando, aprendiendo la figura humana, empecé a hacer abstracto. Durante un tiempo fue lo que hice este tipo de pintura, que aquí en esto, lo otro y aquello, tengo un pequeño grupo en donde hay una muestra de lo abstracto que he hecho. En esto también está alguna de las obras allá de los años 67, 68, y donde está manifiesto lo que el maestro Meseguer menciona en su frase de que para mí la materia es importante. Aquí, en este tipo de pintura, hay mucha obra donde la materia es lo principal. Claro, está apoyado con el color y con la forma, pero la materia, la arena, lo rugoso, lo burdo, es lo que está predominando. Desde luego que este grupo de pintura abstracta no es todo de esa época, porque en eso también tengo obra más o menos reciente, porque periódicamente sigo haciendo, ¿no?, todo tipo de obra. Como tengo las inquietudes y posibilidades de hacer diferentes, no sigo en una línea recta, horizontal, haciendo solamente una cosa, sino hago muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en esto está ahí la idea de la materia, ¿no? Pero la materia también está en otros lados, en otro grupo donde son prácticamente obras hechas en metal o con metal, en donde también es algo que está funcionando la materia como base, como elemento principal, que es la lámina, que es el fierro y que es esto. Por supuesto que también la cuestión de la escultura, que pues es el fierro soldado, ¿no? Después, en todas las inquietudes y todas las variantes, me he dado en hacer diferentes cosas. Hay un grupo aquí también de vacas. Luego me preguntan, ¿por qué las vacas? Bueno, debo de contarles anecdóticamente que después de egresar de la Esmeralda y de hacer un buen tiempo pintura abstracta, fue un poco así como que, bueno, ya hago nada más abstracto, ¿puedo seguir haciendo un realismo? Me preguntaba a mí mismo, entonces me puse a hacer una vaca en un lugar insólito, en las playas, junto a las olas. No es común ver a las vacas, y menos a las vacas suizas, las vacas lecheras, estas comunes que tenemos acá en el altiplano, en la costa y menos en la playa. Entonces lo hice. Por supuesto que pude volver a hacer el realismo, aun cuando ya tenía mucho tiempo de no hacerlo, por hacer el abstracto, y me gustó la idea, la idea de la vaca. Entonces, desde entonces, he hecho recurrentemente cuadros con el tema de la vaca. No es continuo, pero sí es recurrente en que lo vuelva a hacer. Y esto me llevó a hacer una variante, una mezcla entre el realismo y lo abstracto, que llegó a ser una especie de neocubismo, basándome un poco en la idea de la fragmentación del cubismo, pero con la materia rugosa y la arena y las texturas. Empecé a hacer la figura esquematizada, en la cual también empecé a tener cierta aceptación, incluyendo en una revista Norte, que se llamaba La Revista, donde se publicó una parte, una crítica sobre mi obra, y hay ahí por ahí una frase que cito de memoria: usa líneas pespunteadas como desastre apresurado. Eso
era porque utilizaba y sigo utilizando mucho líneas, pequeñas líneas interrumpidas a base de pequeñas casi puntos para hacer esto, ¿no? Y en alguna ocasión en casa alguien estaba haciendo, quería hacer una falda, una blusa, algo para lo cual utilizó el patrón de ropa. El patrón este que conocemos, que venden en todos los lugares para que cada quien haga su ropa en casa. Y encontré en la imagen del patrón una posibilidad de utilizarlo como un recurso. Un recurso, puesto que este patrón tiene un diseño, tiene una transparencia, una textura, líneas pues punteadas y una serie de valores que vi la posibilidad de aprovecharlos. Entonces empecé a utilizar el patrón dentro de mi pintura abstracta, o sea, solamente como elemento formal que iba acomodando para lograr aprovechar este recurso que ya me estaba dando el patrón, con todo lo que acabo de mencionar. Por aquí, dentro del grupo de las pinturas abstractos, está uno de los primeros cuadros que empecé a hacer con los patrones, pero el uso de los patrones me llevó después a la idea de la moda. Obviamente, por una conexión, empecé a hacer cosas relacionadas con la moda. Obviamente, en la moda pues tenía que incluir a la modelo. Y como además la modelo, yo ya tenía el desarrollo de las habilidades como para hacerla, para pintarla, entonces empecé a utilizar mucho la figura humana, específicamente la figura femenina. Y esto también, bueno, pues se extendió hacia la pasarela, hacia el escaparate y todo lo que está relacionado con el patrón, la moda a partir del patrón. Esto me llevó bastante tiempo, no sé, de 15 años o 20, no sé cuánto, en el cual fue lo que en algún momento fue lo más representativo de mi obra en los foros donde yo me presentaba. Fue cuando yo obtuve más reconocimientos, premios, menciones, exposiciones y una serie de situaciones que me dieron esta forma de pintar. Después, bueno, sigo utilizando mucho la figura humana, pero ya en muchos casos ya sin el patrón, pero aparte sigue siendo un poco la idea de la moda. Ahora, otra de las cosas que luego también les llama la atención es que generalmente a la figura no tiene un rostro identificable, o está manchado, o está tapado, o está cortado. Y es simplemente porque me interesa más la figura humana, me interesa más la figura estética femenina, que es muy bella y que no requiere de una identificación, una identidad. ¿Quién es? No importa, es una figura humana y ya está ahí. Ahora, desde luego que aquí el tema de la belleza femenina, pues es algo que me ayuda, pero también siempre estoy tratando de que en la obra exista los valores estéticos de la composición, la armonía, la proporción, el equilibrio y todos estos elementos que tiene la composición para lograr algo que sea atractivo para el espectador. O sea, no pretendo de ninguna manera, en ninguna de las variantes que he tenido, hacer una obra con contenido social, político o de cualquier otro tipo. No, simplemente lo que intento es hacer una obra que tenga los valores estéticos y los valores artísticos de la creación o la recreación, para que tenga más esta presencia de la imagen y no del contenido, que a veces, bueno, se le busca el contenido buscando de que si es una crítica a la sociedad, que se vuelve a veces un conglomerado por el uso de un patrón, generalmente el patrón de la moda. Al hacer el patrón que sirve para hacer la moda a su vez se vuelve un patrón de conducta. Podemos verlo ahora en nuestros días, en donde es muy común ver en todos lados
personas vestidas con tela estampada de imitación piel de leopardo, de cebra, de tigre, etcétera, etcétera. Eso es un patrón de conducta. Entonces, no es mi intención hacer esta crítica hacia ello. Si alguien lo interpreta así, es porque está, digamos, implícito, pero nunca lo intento hacer explícito. Y bueno, siguiendo con estas ideas de las variantes técnicas y de recursos, pues tengo el collage, por ejemplo, que es otro de los grupos que están aquí en esta exposición. Pues es utilizar todos los recursos extrapictóricos que se pueden utilizar. Las telas, las maderas, los recortes de revista, papeles, etcétera, etcétera, todo lo que se pueda utilizar. O recursos como, volviendo otra vez a lo abstracto, un políptico donde se hace a partir del vidrio roto. O sea, es un vidrio roto que está cubierto con otro vidrio completo y que tiene simplemente una pintura, y que el políptico lo hace precisamente las variantes de la pintura y de las variantes accidentales de la ruptura de cada uno de los vidrios. No sé, algunos otros que utilizo son recursos de las mismas técnicas. Hay aquí un díptico de un dibujo de figuras de tamaño más o menos natural, en donde estoy utilizando una barra de grafito soluble al agua. Entonces, esto dibujo primero la figura, una vez terminada toda la figura, con algún atomizador lo chorreo de agua, y al hacer soluble al agua se desbarata y se chorrea, pero además en esa humedad y en ese chorreado le meto algunos brochazos para darle un carácter más expresivo, más expresionista que figurativo realista de las figuras como están hechos en su origen. Utilizo mucho los recursos nuevos de la proyección, de la transferencia. Hay muchos cuadros que tienen transferidos imágenes que tomo de periódicos o de fotostáticas que yo realizo para después transferirlos y que queden ahí sin que sea el collage, pero sí la imagen de lo que quiero. Otro de los grupos que tengo aquí en la exposición, pues es el retrato y el autorretrato. Varios autorretratos que he hecho a través del tiempo, que están ahí, también ahí son algunos de los más antiguos aquí en la exposición, y retratos de la familia, mi esposa, mi hija, mis padres. También otro tema que tengo aquí como un grupo es el de las sombras. Por alguna razón circunstancial, empecé a ver que tenía muchas obras que tenían una sombra proyectada. Desde una foto que hice hace ya muchos años, en donde está la familia, mi esposa, mi hija, entonces de apenas menos de un año, y yo, y se proyecta nuestra propia sombra en todo el espacio. En una fotografía de la cual yo empecé a hacer en los años 80, que es una fotografía fragmentada,
y que, bueno, también aquí en los diferentes grupos tengo ese tipo de soluciones de una fotografía, de alguna manera, de cuando se iniciaba la fotografía construida, que era a partir de un objetivo común de la cámara, 50 milímetros normal, en una situación normal, sin mayores variantes ni nada, empezar a tomar desde un punto de vista varias tomas, valga la redundancia, que iban cambiando la perspectiva, la imagen completa, pero que te daban una situación donde se veía que la fotografía sí mentía, cuando en aquellos tiempos se decía que la cámara no miente. Esto también lo tengo en otros grupos, como hay un grupo de desnudos, en donde tengo la mayor parte de fotografías con más o menos ciertas características. Son series, lo que trabajé durante mucho tiempo, series que inclusive el año pasado, 2017, en Arles, Francia, en el Museo Van Gogh, se presentaron unas fotos mías que un coleccionista francés las había adquirido y las está presentando allá. Y en este grupo de los desnudos, que también son series, hay en especial una, si acaso dos, donde son trabajos hechos en el laboratorio antes del Photoshop. Son trabajos donde, bueno, ahora con el Photoshop se pudiera hacer fácilmente, pero que anteriormente se tenía que trabajar en el laboratorio o en la toma con ciertos recursos que nos da la misma técnica de la fotografía. Una de ellas, una de las series, la más obvia en relación a esto de antes del Photoshop, es una serie de 6 fotografías en donde en casi todas las 6 imágenes están las dos imágenes de la misma persona. Ahora se puede hacer superponiendo, haciendo cosas con el Photoshop, pero anteriormente tuve que recurrir a recursos de ¿cómo se llama?, la exposición larga y el uso de los flash para poder hacer esto de la imagen igual, de la misma persona, en la misma toma. Aparte de todo lo referente que hice en relación a la cuestión del desnudo, buscando de cierta manera lo mismo que busco en la pintura de la belleza, en este caso la evidente, realista figura femenina, y la composición más la idea, que es los que mencionaba hace un momento, de los valores artísticos, valores creativos, que es lo que sigo buscando poder encontrarlos, ¿no? Todo esto es en función de una inquietud, o sea, que voy haciendo que una cosa me va llevando a la otra y que el estar constantemente sobre eso es lo que me provoca que tenga otras ideas. Yo no creo en la inspiración. Esta inspiración o estas musas que llegan con su varita mágica y te tocan en la cabeza y ya con eso uno puede hacer cosas maravillosas. No creo. Creo más bien en las ansias de trabajar. En cuanto uno tiene ganas de trabajar, se pone a trabajar, y generalmente cuando le llegan esas ansias de trabajar es porque tiene una idea. Y esta idea no necesariamente siempre resulta. Yo he tenido en la realización de mis trabajos una cantidad enorme de fracasos, en donde empiezo a hacerlos, los termino y nunca encuentro un buen resultado, y simple y sencillamente o los desecho o los reciclo. De alguna manera las dos son desecharlas. Al reciclar se está desechando la anterior. Pero es gracias a precisamente esto que sigo mencionando, de la posibilidad y la capacidad que puedo encontrarme de utilizar recursos varios para hacer estas soluciones técnicas y materiales, ¿no? Pues lo mismo utilizo
como soporte la tela, que el plástico, que el papel, que la madera, que el metal, que cualquier otra cosa, ¿no? En cuestiones de los recursos tradicionales, pues lo que más uso, y evidentemente es lo que más existe en la exposición, es el óleo, pero el óleo casi siempre está previamente apoyado por el acrílico. Casi siempre empiezo yo trabajando, cuando es pintura con color, con una base de acrílico, una mancha, que después me sirve muy bien, a veces inclusive poniendo varios colores superpuestos, para al final terminar con un acabado de óleo. Que el óleo, que para mí sigue siendo la técnica más noble, en el que puedes manejar y dominar más ampliamente en cuanto a sus valores tonales, de esfumado, etcétera, etcétera, con la característica de que además no se seca de inmediato, cosa que sí sucede casi de inmediato con el acrílico, ¿no? Entonces son conocimientos simplemente de las técnicas para utilizarlas como recursos, ¿no? Ahora, en cuanto a la cuestión temática también, como mencionaba, que puedo utilizar y busco utilizar diferentes soluciones formales y a veces cargadas con ciertas soluciones conceptuales, muchas de las veces utilizo una referencia existente, podemos llamarle una paráfrasis. Tengo una fotografía que es una paráfrasis de El desnudo bajando las escaleras de Duchamp. Tengo una escultura que está basada en Joel Shapiro. Tengo otro espacio en un grupo donde hay obra que es utilitaria. Sabemos que el arte no es utilitario. Es útil para una necesidad espiritual del ser humano, pero no necesariamente es utilitario para hacerlo de tal manera. Sin embargo, sí he hecho, sobre todo para mi uso personal, aplicaciones utilitarias del arte. Entonces tengo una sección donde hay un biombo, unos espejos, una lámpara, unas mesas de centro, que están hechas a partir de mi aplicación de la escultura y de la pintura en estos objetos. Bueno, en las mesas de centro tengo dos elementos, dos pequeñas piezas que son, inclusive el título es Fusil 1 y Fusil 2, porque son trabajos totalmente tomados de ideas muy precisas, específicas, de algo que yo vi en algún momento. Primero es un papel del baño hecho en yeso. O sea, es un papel tamaño natural, es una trompe-l'œil, esta es que engañó a la vista, que pudiera parecer real, pero es yeso. Y esto lo tomé de una obra que yo vi en el Museo Guggenheim de Nueva York, que era el mármol tallado, ¿no? Y la otra son piedras pintadas y ensambladas, que recientemente he visto que un artista suizo, Hugo Rondinone, lo hace, ¿no? Entonces, no tengo ya yo limitantes en poder retomar, reciclar, reformar otras soluciones que voy encontrando en mi quehacer del arte, ¿no? Porque además, a partir de la idea que tiene Jorge Juanes de vivir el arte desde el arte, es de alguna manera lo que yo he hecho. Yo, analizando un poco todo lo que he hecho en estos 50 y tantos años, pues es vivir el arte desde el arte, porque lo he vivido en todas las posibilidades que he tenido de verlo, practicarlo, compartirlo, difundirlo, gestionarlo, etcétera, etcétera, y que es lo que de alguna manera pues me satisface también y me ha dado muchos
muchas cosas muy, muy buenas en todo lo que yo he estado dentro de lo que es mi quehacer en el arte, incluyendo el estar cerca de la inteligencia. Esto es poder compartir, colaborar, coadyuvar con personas de precaria inteligencia, mi quehacer y mi ser de lo que he estado en todas estas cuestiones del arte. Precisamente en la fotografía, el único grupo de esta exposición que tiene exclusivamente fotografía es el grupo de los ferrocarriles. Ferrocarriles que, por supuesto, bueno, yo al ser hidrocálido y, por supuesto, heredero, hijo de un ferrocarrilero y hermano de dos ferrocarrileros, pues es un tema que me llega por naturaleza, ¿no? Además, yo viajé mucho tiempo en el tren. Hice una serie que se llama A100, que es unas fotos tomadas desde el cabús hacia lo que iba avanzando el tren, o sea, a la lejanía, lo que iba dejando, registrando el movimiento del avance del tren. Y todos los demás son básicamente, salvo una que es en la estación de Buenavista, las demás son fotografías realizadas aquí en las instalaciones del ferrocarril cuando todavía estaban en funciones. La estación, las vías, la llegada, la pasada del tren, el cabús, en fin, todos estos, que es también otro de los temas y además específicamente de la fotografía. Ya lo aunque la fotografía está en diferentes otros grupos, en el autorretrato, en los desnudos, en sombras, en otros, ahí exclusivamente es la fotografía, que también es algo que me ha dejado también varias satisfactores el hacer fotografía. Debo de confesar que en ocasiones he tenido más aceptación, primero en la escultura que en la pintura, y después en la fotografía que en la pintura, haciendo referencia a la pintura porque es lo que yo soy. Yo soy pintor y eso es lo que más he hecho. Sin embargo, en momentos he tenido más aceptaciones en las otras ramas de las artes plásticas, que es en la escultura y en la fotografía. Esto ha sido todo por hoy, no nos resta más que agradecer
el favor de su atención en este oficio del artista. Pero también queremos agradecer de manera muy especial a todos esos artistas emergentes, consolidados, que nos han ayudado con su trayectoria y sus historias de vidas a descubrir el oficio del artista. Mi nombre es Dulce Agredano y nos vemos en la siguiente emisión en UATV, Luz que transforma tus sentidos.